Seguimos en día de cierre y como anunciamos al comienzo del programa está con nosotros Graciela Di Perna, senadora nacional por la provincia de Chubut. Graciela, gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes. Si tienes un problema de salud, la doctora... ¿Ella te lo resuelve? Sí, saca sangre, lo va a resolver un doctora, poquitito. ¿no? Bioquímica, Hablando ¿no? de doctora, antes de que me olvide, le quiero mandar un beso muy especial a la abuela Ñata, que es la abuela de un amigo que nos ve todos los miércoles. Nos dice, che, chicos, ¿qué pasa que no dicen esto? Cuenten otro. A la abuela Ñata y a mi abuela, que nos ven siempre, dos fieles. Entonces podemos hacer hablar de política y después hacemos con la senadora una suerte de rinconcito. Entonces llaman, mandan mail si tienen un problema, hacemos no sé, de salud primaria, es especialista en salud primaria, así que... Nada, me duele una gamba, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Está claro que es una pregunta específica. Y ya que estamos metiendo ese tema, ¿qué se siente, o sea, estar en una órbita tan distinta a la política, como dedicada toda su vida a lo que es la salud primaria, estar con los chicos, estar tratando de ver cómo se pueden resolver un montón de temas de esa índole, y de repente está sentada en una sesión con Aníbal Fernández, Amado Vudú, o sea, en la runfla de la política? Sí, bueno... Yo hablo de runfla, no adhiero, la aclaro por sí. A veces es un poco complicado porque, digamos, uno llega a ver la disociación que hay entre la realidad de la gente muchas veces, la realidad cotidiana, y esta otra superestructura a la que vos le llamás runfla política, pero que bueno, política es una forma de decir que por ahí en el lenguaje común es lo que es. Entonces se ve esa disociación y bueno, yo de mi parte lo que siento es la responsabilidad de cumplir con un mandato, es decir, de poder en ese ámbito aportar para resolver lo que son las necesidades concretas de la gente, de mi provincia en primer lugar, pero de toda la... ¿Y se puede eso? Porque siempre la discusión que está con el Senado, al menos en el ámbito legislativo, es alguien que está acostumbrado a lo ejecutivo, qué sé yo, recuerdo uno de sus casos, Secretaría de Salud, ¿no? Sí. Que decide, hay que cambiar esto en un hospital, hay que arreglar esto, se decide y se hace. En el ámbito legislativo es una cuestión mucho más tediosa, mucho más burocrática. ¿Realmente se puede cambiar? Tiene otros tiempos, pero también es fundamental el aspecto legislativo, ¿no? En temas esenciales, no solamente en lo que tiene que ver con la salud de manera directa, que es cuando uno trabaja en la institución específicamente, sino con otros aspectos que hacen al desarrollo de la comunidad y que repercuten en la salud, porque de alguna manera la salud es un capital de cada una de las personas irreemplazable, ¿no? ¿Te parece legítimo el reclamo de los dragones? ¿Cuál es la verdad ahí detrás del reclamo? Bueno, empezando por el tema de que los dragones es un grupo de trabajadores autoconvocados porque no han sentido digamos, una acogida, una representación por parte del gremio madre, que debiera ser el que los encuadre, que es la UOCRA. Es decir, como una facción disidente. Claro, por eso son autoconvocados. Se llaman dragones porque su actividad especial, específica, es en Cerro Dragón. De ahí el nombre de ellos, no por otra razón. Al margen de que uno condene o no esté de acuerdo con la violencia que se ha mostrado en este reclamo, lo cierto es que la mayor parte de ellos no son violentos, son trabajadores que trabajan en condiciones durísimas en esos espacios donde están los pozos petroleros. ¿Y quién hizo los destrozos que se vieron en las fotos, los autos que terminaron arriba de las construcciones? Esto es algo que lo tiene que dirimir la justicia, que sí, ellos hablan de que hay una suerte obviamente lo tendrá que dirimir la justicia y llevará el tiempo que se requiera para aclararlo. Pero mayoritariamente son trabajadores de la construcción, son trabajadores que hacen un reclamo que consideran legítimo en lo que tiene que ver con lo salarial y con su reconocimiento como gremio. ¿Y cómo pensás que se resuelve el conflicto? Porque hasta ahora la empresa, por ejemplo, Panamérica Energy, no salió a hablar todavía, digamos, no dijo nada. Supone que pierde 4 millones de pesos por día. ¿No debería salir a decir, bueno, tenemos problemas con la distribución?
Los conflictos se resuelven como siempre se han resuelto, con racionalidad. Y esa racionalidad... Pensé que me hacía los tiros, pero... No, esa racionalidad la tiene que poner el gobierno provincial, que debe ser el mediador en esta situación de conflicto, entre la empresa por un lado y los trabajadores por el otro. El rol de mediador del gobierno es irreemplazable en esta situación. Por supuesto que tiene que escuchar, o ponerse del lado siempre de los más necesitados. Bien. ¿Qué opinión tiene cuando se dice, o cuando más que nada uno lee en las crónicas de los diarios, que se habla de que los dragones terminan siendo una facción que queda anarquizada, o que al menos es una facción que respondía al PJ y que ahora directamente no responde a nadie? ¿Es así? ¿Respondió alguna vez al PJ, esa facción? Se habla de que estuvieron en los actos de campaña de Bussi, Bussi los desconoce. ¿Cómo se plantea eso? Bussi los conoce porque él ha sido intendente de Comodoro Rivadavia y es su domicilio es en Comodoro Rivadavia, y digamos la existencia de este grupo no es de ahora, es decir, no es... De hecho, su abogado es el ex secretario de gobierno de Bussi en la intendencia de Comodoro Rivadavia. O sea, claramente... Por supuesto, es decir, todo el arco político conoce la existencia de este grupo, no solamente del PJ, sino también de otras líneas políticas. Por ejemplo, el senador radical, Cima de Villa, el senador de nuestra provincia, un familiar de él es el abogado de la UOCRA, o sea que conoce la problemática de la UOCRA en la provincia del Chubut. Ahora ellos, viste que decían que eran moyanistas en un momento, que son moyanistas, y si vos te pones a pensar, se podría inferir que la interna de la CGT entre el moyanismo y el gremio de Gerardo Martínez se dirime en Chubut. La pregunta no tiene que ver con eso, yo te pregunto otra cosa. ¿Vos pensás que otros gremios que están alerta de lo que está pasando y están preocupados por la situación del país, por las paritarias, por los sueldos que le van a desdoblar, por el aguinaldo que le van a desdoblar, pueden usar como ejemplos de dragones para empezar a agitar el humor social en distintos puntos del país? ¿Puede ser un ejemplo, el ejemplo de Dragón? Y yo creo que no sé si un ejemplo, pero sí es algo que se tiene en cuenta, es algo que se visualiza y sobre todo que se analiza la forma de resolución, en lo cual... Porque aparte no mandaron a la gendarmería, no los pueden sacar, digamos, hay como una idea de... Por un lado, la actitud del gobierno nacional, ¿no? En donde el gobernador llama pidiendo el auxilio de la gendarmería. Sí. La gendarmería va vía aérea a la provincia, no interviene en el conflicto y vuelve vía terrestre, que se produce este desgraciado accidente con la muerte de una cantidad de gendarmes. Por otro lado, las acusaciones que ha realizado el gobernador a empresas subcontratistas de Pan American, a diferentes actores políticos o gremiales, sin tener una cuestión concreta, que en vez de poner, desde mi punto de vista, una cuota de racionalidad, activan todavía más la situación del conflicto. No vemos ahí en ese conflicto al secretario de Trabajo de la provincia, a los funcionarios, al ministro de Gobierno, en la primera línea, digamos, en donde los trabajadores de la provincia del Chubut, en la gestión anterior de gobierno, siempre estuvieron acostumbrados a que los funcionarios estuvieran a la orden, digamos, trabajando codo a codo, tratando de anticiparse a los conflictos. El Estado no está, digamos, como debería estar. Desde mi punto de vista, el Estado en esto ha perdido. Senadora, la última para ir terminando. ¿Cómo cree que se resuelve esto? Más allá de recién con racionalidad, es una solución que es la que hay que buscar para intentar resolverlo. Pero ¿cómo cree ahora con lo que está viendo? ¿Cómo termina esto? ¿Cómo termina el conflicto en Cerro Dragón? Es difícil de decirlo desde mi lugar porque los distintos actores toman definiciones a veces impensadas. Pero hay existe una versión senadora, díganos existe algo una versión de este último momento de que es como
echar fuego. más nafta al fuego, que es que la empresa Pan American ha terminado con la concesión de Contreras Hermanos y de Escanca, que son los subcontratistas que nuclean a los trabajadores denominados dragones. En ese caso significaría 1000 trabajadores sin empleo, lo cual es muy complejo. Yo lo quiero de mi lado, si se arma la guerra. Por eso decir cómo va esto a terminar, no puedo decírtelo en este momento, pero sí creo que el gobierno tiene que tomar digamos, el toro por las astas y poner racionalidad en esta situación para que se... Senadora Graciela Di Perna, gracias por estar con nosotros en Día de Cierre y en el próximo bloque, la provincia de Buenos Aires.